proyectos en los que totalmente tú eres tu jefe o tus compañeros colectivos. Entonces es una manera de consensuar y vuelvo a la idea muy pesada de eso, crear esa posibilidad de encuentro y de experimentación. En el caso del Estado ambiental, pues como al principio las colaboraciones pues, no eran pagadas, ¿no? Pues, digamos que la gente, la motivación que tenía para participar en un proyecto así era la posibilidad de poder decir lo que le diera la gana. Y aparte siempre teníamos entrevistas con la gente que iba a colaborar y subrayábamos la importancia de volver a repensar el papel del discurso, ¿no? Porque venimos de un país en el que el doble discurso ha sido la constante, ¿no? Pensamos una cosa sobre las drogas, pero luego si hablamos públicamente decimos otra, ¿no? Entonces intentábamos desactivar todas esas maneras propias de una cultura ya amontonada, y precisamente ahora que había entrado en crisis pues nos parecía que era lo que había que hacer, ¿no? Entonces lo interesante era que tanto cuando hicimos la revista como cuando hicimos la radio pues poníamos un poco al colaborador contra las cuerdas de tener que decir algo que mereciera la pena, ¿no? Aunque no hubiera dinero a cambio, y quizás por eso lo que ofrecíamos era la posibilidad de decir lo que quisiera, ¿no? Entonces la radio, pues, por ejemplo, cosas que se me vienen a la mente, la revista está ahí, la radio la pueden escuchar. Hubo de todo, ¿no? Desde, por ejemplo, hubo una especial ebriedad donde 4 o 5 personas se dedicaron durante 2 horas a drogarse con drogas de síntesis nuevas y a contar un poco lo que les estaba pasando. Eso sería impensable en cualquier otro tipo de lugar, ¿no? Así como gente que hacía programas de filosofía. Luego vivimos en un momento en el que a la hora de pensar los contenidos pues también hay que darles una vuelta de tuerca, ¿no? Porque vivimos en la cultura del sketch, la imposibilidad de un relato, ¿no? Todo tiene que ser chispeante, rápido, te coges una revista y son espantosas porque en cada página hay 1000 reclamos de atención. Entonces, bueno, nosotros pensábamos que estaban en crisis también el discurso y la reflexión, y por ejemplo, pues, había programas de 2 horas en la radio donde 2 personas o 3 hablaban largo y tendido sobre algo sin tener que estar amoldándose a una cosa como más llevadera, ¿no? Entonces, bueno, creo que la libertad hoy en día para ser creíble, pues es inevitable hacerla, ¿no? Tenemos una intervención de... Sí, yo quería haceros un pequeño comentario al hilo de lo que has planteado. Cuando estaba montando la exposición de abajo, en los años 80, enseguida te das cuenta de que los fanzines de los 80 tenían 3 pilares fundamentales que todos prácticamente cumplían los agentes. Uno era el expresarse en libertad. También es cierto que el momento sociopolítico de aquellos años era el que era. Entonces, ese expresarse en libertad era un pilar fundamental y básico. El segundo pilar era la independencia. Cualquier publicidad cualquier fanzine que se preciara tenía que ser absolutamente independiente, por supuesto, alejadísimo de los circuitos comerciales, de los anuncios, incluso de las distribuciones. Y el tercer pilar fundamental era que era un vehículo de comunicación entre los iguales. Es decir, aquellos que tenían esos gustos comerciales, o sea, esos gustos musicales, esos gustos poéticos, artísticos, etc. Eso de alguna manera ahora mismo persiste, pervive y está perfectamente claro en todo lo que hacemos, todo lo que se hace. Casi. Posiblemente el elemento feminista no estaba tan presente como está ahora, estaba más diluido ahí en un poco de otros revoluciones que había. Posiblemente no lo estaba como está ahora, que creo que es muy importante y creo que es necesario, que sea al margen. Pero esos mismos pilares son los mismos en los que ahora mismo se está basando lo que estáis haciendo. Y es muy interesante porque, claro, evidentemente la situación de aquel momento no era la actual, pero esa base sigue siendo la misma. Y sigue siendo la misma porque esos valores o esos planteamientos siguen siendo tan válidos entonces como ahora. Yo quería plantear también una... Yo quería decir una cosa que se me ha pasado antes y sobre lo que ha dicho Irene antes. Yo, por ejemplo, a diferencia de vosotros, trabajo sola, o sea, no tengo un colectivo. Entonces, yo sí que creo que es muy importante ese momento de encuentro, como dices tú, y que favorece muchísimo la libertad creativa y lo que decir, pues, bueno, yo como trabajo sola, pues lo que intento hacer es buscar colaboraciones externas y hacer proyectos con otras personas, abrir mi espacio y mi tiempo a que
otras personas y hacer colaboraciones, porque sí que creo que el plazo es fundamental para esto. Bien, a mí algo que quería comentar también con respecto a las últimas intervenciones es que a menudo estas prácticas se ven, las publicaciones, digamos, se ven como un objeto de culto, o sea, algo que aunque sea muchas veces perecedero, no te despegas de él. O sea, lo coleccionas, lo quedas, no te deshaces de él, ¿no? Entonces, mi pregunta es, al hilo de las dos últimas intervenciones, si estarían dejando de ser un subterfugio para la creación, si son un ejercicio de estilo, si se ha cambiado la recepción y las circunstancias de generación de este tipo de discursos. Porque yo entiendo que en los 80 había unas circunstancias sociales, culturales, económicas, había también una relación con estas publicaciones muy concreta y ahora entiendo que las circunstancias han cambiado y la relación con esto gente también. Desde dentro no sé cómo... Sí, vamos, yo es que no sabría qué responderte, a ver si las compañeras de mesa. ¿Pensáis que la idea de ejercicio de estilo, la estética que tiene hoy en día, esa relación también más orgánica, digamos, que se puede establecer con estos proyectos, son más personales también, aparecen numeradas, etc. Uno sabe que tiene un determinado objeto que es diferente al siguiente, en muchos casos, ¿no? Eso les da cierto carácter de credibilidad. Es una manera de... es un vehículo, digamos, también de unir ciertos sentimientos, emoción, más de credibilidad. Yo te diría que no sé si es un ejercicio de estilo, pero para mí siempre será un posicionamiento. O sea, para mí es básico ese tema. No sé si, hombre, siempre ya lo dicen por ahí, ¿no? Que el medio es un mensaje. Y bueno, cuando decides hacer eso, pues tiene una significación. ¿Qué diferencia hay con los 80? Que en los 80 no existía Internet. En los 80 no tenían otra posibilidad, o sea, querían decir algo y bueno, pues a lo mejor firmaban con un seudónimo o hacían un fanzine anónimo, ¿no? Ahora, bueno, pues tienes la posibilidad de Internet, coger tu blog y decir lo que te dé la gana. Y hay millones. Ahora también hay gente que dice, no, no, un blog y un fanzine. Entonces, ahí ya, a ese pequeño punto que había en los 80, que hay gente que tiene un blog y hay gente que un fanzine, efectivamente, si tienes un fanzine es que además tienes algo más, aparte de decir lo que quieras, ¿no? El medio es también importante, cómo decirlo es muy importante. Y eso también tiene algo que algo del mensaje, por supuesto. Bueno, pues en nuestro caso, o sea, la estética es importante, pero no es el fin. O sea, como dice Virginia, esto, o sea, para nosotros el proyecto cartonero, que además no lo inventamos nosotras, sino que nace en América Latina y tiene una trayectoria muy larga, tiene un compromiso social y diría casi político, porque es como transformar la relación de la gente común que tiene acceso a estos objetos de culto, simplemente como naturalizar el acercamiento al libro, a la lectura, hacerla cotidiana. Se utilizan elementos cotidianos de la vida, el cartón, lo que encuentras, ¿sí? Para poder democratizar un poco y naturalizar la relación con los bienes simbólicos y culturales, ¿no? Para dejar que estén como en una estantería inalcanzable, no simplemente se den cuenta que forma parte de la vida diaria. Entonces, más allá de un ejercicio de estilo, que claro que es importante para nosotros, varios venimos del mundo visual, de arte, entonces se incluye como la reflexión estética también, pero fundamentalmente va más hacia el papel como social y de los hechos y bienes culturales. Bueno, me pareció interesante la idea o sea, nosotros, el Estado Mental tiene una revista impresa que no tiene ese aura que tienen a lo mejor pues los fanzines vuestros, de objeto único y demás, pero me parece interesante cómo en un mundo intangible, donde ya todo es virtual, de pronto cobra en cierto sentido la idea del objeto, ¿no? Sí que me siguen pareciendo que son prácticas, en cierto sentido, de resistencia, como decía al principio, porque bueno, ha cambiado el panorama. Yo creo que